Hola familia, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles sobre el llamado que tuve de chamán. Esto sucedió hace más de un año en Colombia, pero del cual no he hablado todavía de forma pública, así en las redes, porque ha sido algo que me ha acompañado de forma muy profunda y ha sido tan natural y a la vez tan profundo que no sentí esa necesidad de exponerlo en las redes. La naturaleza me ha venido hablando de forma muy profunda y cada vez que salgo a la naturaleza es extraordinario cuando me conecto con ella, como empiezo a aprender. Es como que fuera un libro y todos los días estoy leyendo páginas y aprendiendo de la naturaleza, cómo funciona la vida y cómo en la naturaleza está la sabiduría que nosotros necesitamos para podernos alinear con el sentido de la vida. Y fue a través de este llamado de chamán que también doy a luz la sanación en 3 pasos, este proceso de acompañamiento que tiene una profundidad extraordinaria y que todavía estoy aprendiendo de él y que realmente está cambiándole la vida a muchísimas personas. Este llamado de chamán se produce cuando estoy en Colombia, en Medellín, para ser preciso, para todas aquellas personas que conocen Colombia. Resulta que cuando viajo a Colombia sentía ese llamado de conectarme con las plantas, hacer alguna toma de ya sea de ayahuasca o de los hongos, pero sí tenía algo muy claro y era que no quería hacerlo a través de fuerza solo por experimentar, ya que si era por ese motivo lo podía hacer en cualquier lugar, pero no quería que fuese de esa forma. Entonces, estando en Medellín, empiezo a mandar unos mensajes a algunos lugares que daban este tipo de experiencias, pero resulta que en ningún lugar me terminó de conectar, ¿sí? O sea, cuando preguntaba o no me respondían, o directamente quería mirar las redes de quien lo daban, no habían. Entonces es como que había algo dentro mío que no me terminaba de cerrar. Y digo, ok, en ese tiempo que vivía ahí en Colombia, digo, pues si no se da, es porque no tiene que ser esto así. Esto se lo voy a comentar en otro contenido de forma más profunda, cómo fue la experiencia de la conexión, porque ahí hay algo muy, muy profundo. Pero resulta que ya entrando en la experiencia de la toma, que esto fue algo individual, que sentí un día de forma muy, muy espontánea. Había comprado unas microdosis y tomé una cantidad de microdosis, cosa que no aconsejo a nadie hacer, pero yo sentí, ni siquiera yo sabía que lo iba a hacer. Entro a un parque privado que siento un día ir, que donde estaba mucha naturaleza, un lugar muy seguro, y en ese lugar tomo unas microdosis, una cierta cantidad que era parecido a lo que es una toma de hongos, y entro en la experiencia profunda esta de empezar a sentir las emociones. Y yo había escuchado mucho de los hongos, de algo como que siempre nos llevan a este lugar como muy agradable, de mucho bienestar y demás, pero en mi caso particular la vida tenía preparado la otra polaridad, llevarme a un abandono muy fuerte de mi infancia y poder sentir todas esas emociones densas y saber que solo tenía la naturaleza para que me acompañara en ese momento, ¿sí? Luego les contaré, como digo, de forma muy profunda cómo fue la toma, porque ahí hay algo muy, muy extraordinario de cómo el universo prepara las cosas. Resulta que en este estado de vulnerabilidad tan profundo en el que me encontraba, siento que el espíritu me habla y me dice, nos tienes a la naturaleza para poder acompañarte en esto que estás sintiendo. Entonces, déjate ir. Ríndete a lo que estás sintiendo. Esto que estaba sintiendo era un abandono muy fuerte de mi historia de vida. Resulta que en ese momento me generó tanta incomodidad, tanto miedo, que quería contarle a alguien que estaba en la experiencia porque no se lo había contado a nadie. Había sido tan natural lo que había sucedido, de forma tan espontánea. Y también me había dado cuenta que toda mi experiencia de vida, de como lo que había incursionado, en lo que había aprendido de mí, en lo que había experimentado como terapeuta y demás, acompañando a las personas, iba a ser puesto a prueba en ese momento. Entonces resulta que entro en un estado muy profundo, donde siento que el espíritu me habla, la naturaleza me habla, me dice, ríndete porque lo único que tienes para que te acompañe en este momento de abandono tan fuerte que tienes es la naturaleza, es a nosotros. Y había un río ahí con la naturaleza, unas montañas, muchos árboles, y me rendí a esa experiencia de unas 4 horas
de las cuales cuando salgo del lugar encuentro un altar que había ahí que decía el lugar de los ancestros, que ya veré si les pongo acá una foto porque se lo saqué. Yo a ese lugar había ido 2 veces, pero la segunda vez que fui es cuando vi eso. Después de esa toma fue que vi que era ese lugar, había sido bautizado en sí por los ancestros. Entonces luego de eso resulta que pasado unas semanas o 2, doy una sesión a una persona de Europa, donde la sesión fue muy fuerte. O sea, cuando hablo fuerte me refiero de una energía. Ustedes saben que a mí no me gusta ser muy como místico cuando explico las cosas, porque hay gente que me sigue, psicólogos, médicos, que sigue el contenido y tienden como a tener un poquito de decir, no, esto es como aterrizo toda esta información. Pero es que realmente, bueno, la ciencia ya lo ha reconocido, ¿sí? Que somos energía y demás. Entonces, este llamado lo tuve muy adentro, o sea, muy profundo dentro de mí. No lo he querido prácticamente compartir en las redes, a pesar de que hace un tiempo que fue. Resulta que después de esto, yo doy una sesión, como les comentaba, y en esa sesión hay un movimiento muy fuerte de energía, en el cual cuando yo termino la sesión, me empecé a sentir como que me descompuse, me acuesto en la cama. En ese tiempo estaba con la que es actualmente mi expareja, y le digo, me siento mal, siento que algo se ha movido en la sesión muy fuerte, como que es una energía muy fuerte. Y le digo, y no sé bien qué es, entonces me voy a poner a sentir las emociones para ver qué hay detrás de esto, porque sé que hay algo detrás, esto no es normal. Yo estoy acostumbrado a dar sesiones, a dar encuentros, entonces sé que esto que me está sucediendo tiene que ver con algo más profundo. Y había como una lucha interior dentro de mí, muy fuerte, donde sentía diferentes malestares físicos y emocionales. Entonces luego de esto, que pasó como 10-15 minutos, donde mi expareja canaliza, entonces me dice, mira, esto es como una lucha que está viendo, que está sucediendo, en la cual como tu espíritu está luchando con otras energías. O sea que a mí me parecía como muy extraño por la situación que se había dado. Entonces, luego de esto, me voy a dar una ducha como para cambiar la energía del cuerpo cuando esta batalla termina. Y resulta que mientras me duchaba, recibo así de forma muy audible el llamado del chamán. Escucho unas palabras, siento más bien unas palabras que me dicen, te hemos escogido como chamán. Y yo en ese momento me largo a llorar mientras duchaba, porque nunca había pensado o he sentido esto de querer ser chamán. Inclusive yo tenía más bien una imagen del chamán como rituales, viviendo en la naturaleza, muy en la selva, y con toda esta información. Entonces como que yo dije, yo nunca he buscado esto, no es algo en lo cual me haya interesado. Empecé como a tener una conversación con esa palabra. Y yo digo, y aparte, ¿cómo yo voy a decir en las redes esto? Si realmente yo no me he preparado para esto, yo tengo como un perfil muy de terapeuta. Hubo una conversación entre mi ego y el espíritu. En ese momento fue algo muy instantáneo, de segundos. Y siento que la naturaleza me dice, no te ha escogido un hombre, te hemos escogido nosotros, la naturaleza. Siento, esa es la fuerza que tienes en tu llamado. Fue extraordinario porque luego de eso me puse a llorar, a asimilar esas palabras, eso que había sentido. Salí de ahí, se lo comenté a la que hoy es mi expareja. Ella obviamente me acompañó en eso. Empecé a sentir que la naturaleza, después de ese momento, me atraía con mucha más fuerza. Prácticamente me fundía con la naturaleza cada vez que me acercaba a ella. Recuerdo que fue tan profundo y tan genuino el llamado que quise ver unos videos de chamán y toda esta cosa que ven en internet, y sentía que nada me conectaba, como diciendo, no, esto no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo yo, como este llamado tan genuino. Sentía que realmente la naturaleza me iba a enseñar, porque realmente no era algo que buscaba para nada, no algo ni siquiera que estaba en mí, y más con la imagen que yo tenía de lo que eran los chamanes en sí. Entonces resulta que luego de ese tiempo empecé a tener una conexión tremenda con la naturaleza. O sea, es algo que, por ejemplo, mientras estoy grabando este contenido, estoy mirando atrás
los árboles. Yo me encuentro ahora en Córdoba, Argentina, y justamente mirando acá una calandria, que es el pájaro que me recibió cuando llegué aquí, que veía por muchos lados y que veo que tiene un parecido conmigo muy grande con respecto a la capacidad que tiene de poder expresar e imitar cantos de muchos pájaros. Entonces, mientras le hablo, me estoy fundiendo también con la naturaleza que veo detrás de justamente de la cámara. Entonces, a partir de ahí, empiezo a tener una experiencia muy profunda con la naturaleza, acercarme a ella, conectarme con ella, recibir mensajes de la naturaleza y explicándome cómo esa información que la naturaleza me daba era útil para la conciencia humana y para aplicarla yo en las mismas sesiones. Entonces, pero acá me estoy pasando lo que es muy importante. Luego de esa sesión, cuando yo recibo ese mensaje del chamán, yo digo, ¿cómo lo voy a aplicar a esto en mi vida? ¿De qué forma lo integro? Y resulta que luego tuve la revelación de que realmente esto pasaba porque para las sesiones que venían y para los encuentros que venían, necesitaba tener la fuerza de la naturaleza, que ya no iba a poder llevar la información y la energía que el universo me iba a dar si me alejaba de la naturaleza. Tenía que estar conectado a ella para poder canalizar una mayor energía para lo que venía en este ciclo. Entonces, en esta experiencia doy a luz la sanación en 3 pasos, algo que nace como que lo parí, ni siquiera el día que se gesta la sanación en 3 pasos esperaba que se iba a dar. Fue algo que me levanté en la mañana, empecé a escribir un post para Instagram y de repente me di cuenta que ya no era un post, que era más información. Después me di cuenta, de repente estaba escribiendo y digo, esto es un capítulo de un libro. Digo, es un capítulo, pero seguía viniendo información más, y ya me di cuenta que no era un capítulo, sino 2, 3, y empezó a bajar información. Prácticamente que canalicé casi el 70-80% del libro, que todavía no termino de escribir por el tema de mi casa, pero lo canalicé en cuestión de días. Y resulta que ahí también doy a luz la sanación en 3 pasos como conexión de la naturaleza. Y me doy cuenta que el llamado de chamán, en mi caso particular, tenía que ver con esto de que la naturaleza, ¿sí?, me iba a enseñar la forma de poder acercarme al ser humano actual que se encuentra tan desconectado de la naturaleza. Entonces yo me doy cuenta que lo que hace el espíritu conmigo es que me lleva, por ejemplo, de repente me levanto y siento un deseo de sentir dentro mío de ir a cierto lugar de las zonas de donde vivo, o de repente a explorarlas. Entonces voy hacia ese lugar, me siento, empiezo a inspirarme, a agradecer porque siento esa conexión tan fuerte con la naturaleza, y de repente me acerco a algún árbol o a algún lugar en particular que siento la atracción, y al quedarme ahí me empieza a venir información, a canalizar información, que es la información que es necesaria para que yo después la comparta a las personas que vienen a buscar mis sesiones, a los que les imparto los talleres, estos acompañamientos, los encuentros, como les digo. Y es extraordinario cómo a través de la naturaleza, que es mi verdadero maestro, porque yo no estoy leyendo nada actualmente, pero me acerco y cómo me empieza a ser revelado información de ella, y con esa revelación me acerco a cada sesión con esa fuerza que me da la naturaleza. Entonces estoy viviendo un momento de los más profundos de mi vida, donde la naturaleza es mi maestro, donde ella me acompaña, donde puedo leer sus códigos, donde me pueden ser revelados sus códigos. Y es tan genuino, es tan natural, tan puro el llamado, que ni siquiera lo quiero forzar. O sea, yo me acerco como un niño a la naturaleza, me siento, le empiezo a observar, empiezo a mirar lo que sea que se encuentre delante de mí, las aves, empiezo a mirar lo que sea que esté delante de mí, los árboles, las plantas, el río, las aguas, las montañas. Empiezo a recibir cada cosa que empiezo a mirar a mi alrededor, me conecto con ella y empiezo a recibir información. Y es la información que luego aplico en la sanación en 3 pasos con respecto al sentido de la vida, ya que la naturaleza nos explica de forma muy clara cuál es el sentido de la vida.
Y también nos muestra claramente cómo el ser humano se ha desconectado de ella. Y como resultado de haberse desconectado de la naturaleza, es que está en el sufrimiento actual, ya que el ser humano no ha nacido para estar lejos de la naturaleza, como vive actualmente en las grandes ciudades, lleno de concreto, de cemento, y totalmente lejos de su estado natural. Entonces me doy cuenta que esta conexión con la naturaleza que tengo ahora me permite entrar en estados más profundos de conciencia, que son los que me permiten compartirme desde un lugar más profundo y desde el cual van a ver cómo me empiezo a compartir en este nuevo ciclo en el cual me encuentro. Entonces, este llamado de la naturaleza tan profundo que siento, que es el llamado del chamán, no es más ni menos que acercarme a la naturaleza para que ella me hable, y a través de lo que ella me hable, yo poder compartírselo a ustedes y poder hacerle recordar al ser humano que necesita volver a la naturaleza, a volver a sus principios, a comprenderlos, a comprender cómo se abren, se cierran los ciclos en la naturaleza, cómo la naturaleza vive los duelos, cómo en cada etapa del año se puede experimentar lo que nosotros experimentamos internamente, porque nos afecta tanto, en algunos casos el invierno, el verano, porque escapamos de ciertas estaciones. Todas esas cosas son las que la naturaleza me ha venido explicando, me ha venido hablando de forma profunda en este tiempo. Y es lo que quiero compartirles. Así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo, donde mi experiencia de chamán también va a estar expuesta en todo el contenido, en todo lo que he venido experimentando, y este sentir tan claro como el que hago todos los días, que todos los días me tomo un momento que es el momento más importante del día para acercarme a la naturaleza y poder fundirme con ella, y a través de eso recibir lo que les estoy compartiendo. Entonces este llamado tan puro, como les dije, tan natural, que no he querido ir a hacer ningún ritual en particular con nadie, que lo he llevado todo este tiempo guardado en mi corazón, que ni siquiera lo he querido expresar, salvo con 2 o 3 personas muy íntimas. Ya es tiempo de que salga luz y que florezca, y de sus frutos, así como lo es la naturaleza, y como estoy en este momento a días de la primavera. Y el año pasado fue casi a esta altura que yo doy a luz la sanación en 3 pasos. Entonces justamente en esta nueva primavera, en este nuevo momento donde la naturaleza da frutos, sé que vienen frutos desde mí, desde esta conciencia, usándome a mí como un canal para ustedes. Entonces por eso es que quería darle la bienvenida a este llamado del chamán con esta claridad, ¿sí? La claridad de acercarme a la naturaleza para que la naturaleza me hable, a través de lo que la naturaleza me diga, yo se los comparto. Y son tantas cosas las que he vivido, tantas cosas las que la naturaleza me ha dicho, que Ángel, mi amiga, la que está compartiendo conmigo, se las comparto siempre. Y es extraordinario, pero es que me acerco, recibo información, esa información me transforma, me llena de vida, y justamente es lo que les comparto a ustedes. Entonces, bienvenidos a este nuevo ciclo, porque realmente van a haber cosas que ni siquiera yo sé que van a ser las que les voy a compartir, pero sé que les va a cambiar la vida, como me la está cambiando a mí. Entonces, yo soy el canal por el cual la conciencia se va a expresar en este tiempo para todos aquellos que están buscando una transformación en su vida, y que justamente la naturaleza, con su fuerza, que es la fuerza más potente que existe en este plano, me va a acompañar para que el mensaje pueda tener la claridad, la profundidad y la certeza, como lo tiene la naturaleza, de dar fruto, de dar a luz, de poder cerrar y abrir ciclos. Así que, familia, bienvenidos a este nuevo ciclo. Ya hablaremos mucho de todos estos temas, de la iniciación como chamán, de muchas cosas que he experimentado, como la naturaleza me ha bautizado.
y por ende este bautismo va a llegar a ustedes de la forma en la cual tenga que llegar. Así que bienvenidos a todo esto. Era algo que, como les dije, no esperaba, ni siquiera buscaba. Por eso es tan genuino, tan puro, y que estoy disfrutando de una forma enorme, enorme, enorme cada vez que me acerco a la naturaleza. Siento que soy una persona totalmente fundido, que estoy como enamorado en ese momento romántico de la naturaleza. Sé que la naturaleza es mucho más profunda que el romanticismo y demás, pero me encuentro enamorado totalmente de ella. Salgo y es más, mientras les hablo ya estoy sintiendo un deseo de terminar de grabar y tener mi espacio para salir y estar con la naturaleza, sintiéndola, conectándome con ella, porque soy ella. Entonces, familia, comentarles para abrir este nuevo ciclo, a este llamado de chamán que va a integrarse a la sanación en 3 pasos, y también se va a integrar al acompañamiento que estoy y que vengo dando en estos años, y que va a ser realmente algo que, como les digo, le va a cambiar la vida y que va a ser más profundo que antes. Personas que han tomado acompañamientos conmigo saben lo profundo que es cada acompañamiento. Imagínense en lo profundo que se va a hacer ahora en este nuevo ciclo en el cual me encuentro, con la fuerza que la naturaleza me va a dar para poder acompañarlos. Así que atentos a todo lo